canción de amor, tienes todo el color, hablas al corazón. Jesús, dulce resplandor, entregas todo el amor, hablas al corazón. Cuando te sentí llegar, mire, ya nada era igual. Todo dentro de mí se tornó tan especial. Cuando te sentí llegar, mire, ya nada era igual. Y todo dentro de mí se tornó tan especial. Tan especial. Tan especial, Jesús. Canción de amor, tienes todo el color, hablas al corazón. Jesús, dulce resplandor, entregas todo el amor, hablas al corazón. Cuando te sentí llegar, mire, ya nada era igual. Todo dentro de mí se tornó tan especial. Cuando te sentí llegar, mire, ya nada era igual. Todo dentro de mí se tornó tan especial. Tan especial. Tan especial, Jesús. Conocerte fue amor, entregarme es mejor. Ahora eres ya mi vida, te entrego mis heridas. A ti Jesús, a ti. Jesús, eres especial, eres especial, Jesús. Hermanos y amigos de VengoPronto.tv, hermanas y amigas, qué gusto que podamos hoy tener nuevamente una oportunidad de Dios para compartir del Evangelio y para intercambiar ideas respecto a la palabra de Dios y a las misericordias que vienen de parte de Él por medio de su Espíritu para nosotros los seres humanos, cuando nos disponemos en un momento como este a buscar de su presencia. Es mi oración que este evangelismo traiga bendición a tu vida, así como lo trae también a la mía. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar, la titulé, es una canción de este servidor, Tu Canción de Amor. Es una canción que compuse hace algunos años. Y bueno, es una bendición para mí que podamos tenerla, ¿verdad? En medio de este evangelismo, que podamos hacerla aquí en el estudio de Vengo Pronto TV y que pueda yo tener el privilegio de compartirlo, ¿verdad? Con ustedes por medio de este webcast. Y hoy entonces vamos a tener nuestro sexto evangelismo. Es agosto 15 del 2020 y al mismo le he titulado Mi milagro de la mano de Dios. Mi milagro de la mano de Dios. Y sin más preámbulos, vamos a entrarnos entonces en lo que nos atañe hoy. Vamos a estar conversando acerca de esto, de el milagro que puede suceder en nuestra vida. Y cómo asegurarnos de que nuestro milagro, la fuente de nuestro milagro, es el Dios Todopoderoso. Y para esto, por supuesto, he preparado un pequeño
una pequeña conversación donde podamos nosotros identificar algunos puntos importantes en relación a esto del milagro. Y por supuesto sabemos que el milagro es un evento poderoso, sobrenatural, que al que no podemos darle explicaciones con palabras humanas, al que no entra dentro de nuestro razonamiento humano, no encontramos el cómo pudo haberse dado, ¿verdad? Y entendemos entonces, por supuesto, que algo sobrenatural, algo poderoso, algo más allá de lo que somos nosotros en la carne, tuvo que haber intervenido para que esto sucediera, para que este evento se diera. Entonces, un milagro sabemos que tiene entonces una procedencia que no es la procedencia física, es una procedencia espiritual. Y en esa dirección vamos a estar conversando hoy cómo es esto, cómo se dan los milagros. Y de repente tú te halles en la condición en la que tú piensas que para que algo cambie en tu vida, tú necesitas la intervención de alguien que tiene el poder y que esté sobre el factor humano para poder cambiar el curso de las cosas. Y ahí es donde Dios es especialista en intervenir en nuestra vida, cuando en verdad le buscamos de corazón y permitimos que Él obre por completo en estas situaciones que a veces abordan nuestro camino y de la que necesitamos que Dios actúe, intervenga y cambie el curso de las cosas. Y bueno, como les dije, lo he titulado Mi milagro de la mano de Dios. Mi milagro de la mano de Dios. Y vamos a empezar entonces a analizar 3 ejemplos que he escogido para desarrollar la primera perspectiva de este análisis, donde, por supuesto, como siempre digo, vamos a abrir nuestra mente a Dios, ¿verdad? Vamos a abrir nuestro entendimiento, vamos a permitir que nuestro entendimiento sea renovado por la gracia de Dios en nuestro corazón y por el estudiar de su palabra y por supuesto, darle paso al trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar y así iniciamos. Señor, gracias por esta tarde que nos das. Bendecimos tu nombre, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Permite que hoy que abrimos tu palabra, Señor, podamos recibir de ti la verdad que tú tienes para nosotros, que podamos encontrarnos con aquella misericordia que tú tienes preparada para hoy, con aquella bondad que tú tienes para tus hijos, aquellos que te buscan en espíritu y verdad. Permítenos ser, Señor, recipientes de esto que tú tienes para hoy, y que podamos ser, de hecho, y de antemano, instrumentos útiles en tus manos al encontrarnos con la verdad y con tu propósito, y que podamos ejecutarla. Tan pronto la hayamos recibido, podamos ejecutarla y así poder ser, Señor, partícipes de tu reino a donde quiera que estemos. Que tu luz brille en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y que nos des entonces tu bendición, para que podamos experimentar tu presencia en medio de nosotros, aún en medio de la distancia, pero por medio de este sistema, Señor, por medio de este webcast, podamos, Señor, encontrarnos contigo y encontrarnos con una verdad fresca, Señor, que nos ayude a marchar con fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y así entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 13. Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 13. Y este primer ejemplo tiene un subtítulo de serpientes y aguas en sangre. Serpientes y agua en sangre. Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 13. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, en este primer ejemplo estamos hablando
Esto es cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, mira, Moisés, tengo una tarea para ti, ¿verdad? Y la historia nos cuenta que Moisés fue llamado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, en donde ellos eran esclavos, ¿verdad? Esa es una historia bien interesante, bien linda y que nos enseña mucho. La pueden leer entonces en el libro de Éxodo. Pero ahorita a lo que quiero llamarles la atención es que estamos hablando, ¿verdad?, de mi milagro de la mano de Dios. A lo que quiero que despertemos ahorita es que el origen de nuestro milagro. Como podemos leer, Moisés había recibido una instrucción directa de Dios y era que Aarón iba a echar su vara y cuando él echara su vara, la vara se iba a convertir en serpiente como una señal de Dios para Faraón, ¿verdad? De que Dios estaba en el asunto. Entonces, como acabamos de leer, Aarón echó su vara como Dios lo había dicho y la vara se convirtió en serpiente. Pero, como leemos entonces en el versículo 11 del capítulo 7, dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron en culebras. Entonces, a lo que quiero llamar la atención acá es que estamos hablando de un milagro, ¿verdad? Es que un milagro puede venir de la mano de Dios, pero también dentro de ciertos contextos específicos, no necesariamente un milagro viene de la mano de Dios. Y este es un ejemplo bien específico de cómo magos, como hechiceros, brujos, ¿verdad? Hicieron una obra maravillosa, un milagro, ¿verdad? Algo sobrenatural. Hicieron que una madera se convirtiera en serpiente, que un palo seco se convirtiera en serpiente. Por supuesto, esto es un milagro. Entonces, vemos que el milagro en uno vino de la mano de Dios cuando Moisés le dio instrucciones de cómo Aarón iba a hacerlo, ¿verdad? La mano de Dios está en esto y se convirtió en culebra la vara. Pero ahora el faraón llama a sus brujos, ¿verdad? A sus magos, hechiceros, y todos hicieron lo mismo, dice la palabra, que todos echaron sus varas y todas las varas se convirtieron en culebra. Entonces, hasta este momento lo que quiero resaltar es que estamos tratando de analizar, recordemos que estamos hablando de mi milagro de la mano de Dios. Entonces, estos milagros no estaban conectados a la mano de Dios. Cuando los brujos y hechiceros echaron sus varas, aparentemente a lo que sucede ahí, ¿verdad? Al ojo humano, los eventos son prácticamente similares. Y hasta podríamos decir de que la participación, por supuesto, fue una participación de un poder sobrenatural. Pero entiéndase que cuando los brujos y hechiceros echaron sus varas, no era el poder de Dios el que estaba detrás de ese milagro. ¿Por qué? Lo vemos en el versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea que en este momento Dios muestra su poder como el solo Dios, el todopoderoso, ¿verdad? Cuando Aarón echa su vara devoró a todas las serpientes. ¿Por qué? Porque estamos hablando en este caso del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Al reino de la luz está de parte de Moisés y de parte de Aarón. Pero no es así con los brujos y hechiceros, porque sabemos que la palabra dice que los hechiceros ni los brujos tendrán parte en el reino de Dios. Entonces, este poder que está detrás de este milagro no es el poder de Dios. Y por ahí quiero que empecemos y pongamos atención, porque tenemos que saber cómo buscar de Dios para recibir algo de Dios, porque si no podríamos estar recibiendo algo que no necesariamente viene de Dios. Dice el versículo 20 y 23 del mismo capítulo. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Versículo 21. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió.
tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, allí una vez más, ¿verdad? Vemos que los hechiceros han usado de un poder sobrenatural y copian lo que aparentemente es el poder sobrenatural que se está dando para que se gestione este milagro que viene de parte de Dios. Ellos lo copian y les es permitido, ¿verdad? Porque ese es en verdad lo que está sucediendo. Pero lo importante ahorita es resaltar de que los hechiceros lograron hacer algo similar a lo que Dios estaba haciendo en el contexto de lo sobrenatural. Y seguimos hablando, recordemos que estamos hablando, mi milagro de la mano de Dios. O sea, mi milagro, pero no solamente que es un milagro, no es solamente que sucedió algo sobrenatural, sino que ¿cómo puedo yo tener en mi camino, en mi vida, algo sobrenatural, pero que viene de Dios? Algo que venga del mundo de la luz, algo que trasciende en mi vida espiritual hacia lo bueno, porque recordemos que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero no es así el de las tinieblas. Dice que los que son partícipes de las obras de maldad, de la oscuridad, como lo es la hechicería, la brujería, no tendrán parte en el reino de Dios. Entonces, si tú quieres tener parte en el reino de Dios, yo quiero tener parte en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a conectarnos en todo lo que nos envuelve como seres humanos, a conectarnos de Dios, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, cuando nos hallamos en necesidad, cuando andamos buscando de Dios y necesitamos que Él haga de una manera sobrenatural algo, tenemos que reconocer cómo podemos en verdad llegarnos a Dios para que Dios obre. Entonces, hasta el momento hemos visto, ¿verdad?, que sí se pueden dar eventos sobrenaturales, que sí se puede dar un milagro que no necesariamente viene de Dios. Y vamos ahora con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 se llama fuego del cielo. Y así entonces vamos a estar buscando en nuestras Biblias, Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Y los versículos van a ser 30 al 39. Primera de Reyes 18, versículos 30 al 39. ¿Estamos listos? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Número 33. Preparó luego la leña y cortó buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces,
aquí vemos esto es un pasaje interesantísimo, está en el libro de Primera Reyes, como habíamos dicho, ¿verdad? Y si lo pueden leer todo sería excelente, porque estamos hablando de mi milagro de la mano de Dios y estoy tratando de caminar sobre algo específico en la lectura, ¿verdad? Algo específico en el momento. Pero aquí tenemos a Elías, ¿verdad? Hombre de Dios poderoso. Y Elías prácticamente era el único que había quedado de los profetas de Dios, ¿verdad? Y para este momento, según el pasaje, habían 450 profetas de Baal. O sea, el pueblo de Israel había caído en idolatría y entonces estaban entre dos aguas. Y como siempre les digo, cuando hablamos de Dios tenemos que nos vamos a enfrentar a una decisión. Tenemos que o decidimos seguirle o si no decidimos seguirle, pues por supuesto ya hemos decidido rechazarle. Entonces, Elías está con estos profetas de Baal, ¿verdad? Y les hace un reto, pues bueno, vamos a hacer lo siguiente, pues si Jehová es Dios, vamos a que caiga fuego del cielo, pues. Y si Baal es Dios, que caiga fuego del cielo cuando ustedes lo invoquen. Y ustedes lo invocan primero. Entonces ese fue el reto para hacer la historia larga, corta, el reto que Elías puso, ¿verdad? A estos profetas de Baal. Y entonces los profetas de Baal estuvieron ahí tratando y orando para que cayera fuego del cielo, para que Baal hiciera caer fuego del cielo, pero nunca cayó el fuego del cielo. Y cuando Elías oró, dijo: Dios, confirma de que tú eres Dios y confirma de que yo soy tu siervo, ¿verdad? Y que caiga fuego del cielo. Y bueno, y cayó fuego del cielo. En este caso, por supuesto, observamos que Dios no ha permitido que el enemigo obre. En el caso anterior, como acabamos de leer con Moisés y Aarón, Dios dio permiso para que el enemigo obrara sus milagros, ¿verdad? En este caso, pues observamos que Dios cerró esa puerta. Dios no le permitió al enemigo obrar. Pero vamos a compararlo, este evento del fuego del cielo, vamos a compararlo con lo que sucede en Job, capítulo 1, 9 al 22. Ok, so Job capítulo 1, 9 al 22. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Número 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, a donde quiero llegar aquí con este capítulo de Job es que si analizamos, ¿verdad? Si analizamos el pasaje, a Satanás le es dada licencia para intervenir en la bonanza que Job experimentaba, ¿verdad? En medio de las ovejas, en medio de
en medio de sus propiedades, en medio de todos sus bienes, había una bonanza, ¿verdad? Y como leemos, había una bonanza que venía de parte de Dios. Dice que Dios le había dado protección a Job porque era un hombre correcto. Y entonces a Satanás le es dada licencia para intervenir en la vida de Job y cambiar este aspecto de esta bonanza que experimentaba Job, cambiarla en destrucción y cambiarla en miseria y cambiarla porque ese es el trabajo del enemigo, ¿verdad? Eso es donde él es especialista. Él ha venido a robar, a matar y a destruir, dice la palabra, y por eso siempre el Señor nos alerta de que tengamos cuidado del enemigo, ¿verdad? Por supuesto, aquí entonces vemos que Job experimenta el ataque de Satanás en su vida. Y a donde quiero llamar la atención, porque estamos hablando, ¿verdad? Mi milagro de la mano de Dios. Es que hace un momento leímos, ¿verdad? En Primera de Reyes, donde Elías hizo caer fuego del cielo. Pero ahora si leemos el versículo 16 de Job, ¿verdad? Capítulo 1, dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, el versículo 16, por supuesto, este hombre dice, cayó fuego del cielo de parte de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde digo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y es parte de lo que vamos a estar estudiando hoy. Y es que cayó fuego del cielo, pero no era de parte de Dios. Como leemos en el pasaje, era el enemigo a quien se le había dado licencia para actuar de esta forma. Y como estamos hablando de milagro, ¿verdad? Y de la procedencia del milagro, porque queremos que sea de la mano de Dios, quiero hacer notar entonces, como hacer una comparación acá entre lo que sucedió con Elías y lo que está sucediendo aquí con Job. Fuego cayó del cielo. Entonces, por supuesto, esto es un evento milagroso, ¿verdad? Es un evento sobrenatural, pero obviamente, como analizamos en los dos pasajes, el evento es sobrenatural, pero la procedencia no es la misma. En uno, Elías le pide a Dios, ¿verdad? Y Dios confirma, ¿verdad? Su propósito en Elías y en este momento delante del pueblo de Dios, y cae el fuego del cielo. Pero en este caso cayó fuego del cielo también, pero no era de la mano de Dios. Era el mismo enemigo trabajando en la vida de Job. Entonces, a lo que estoy tratando de que vayamos, que nos encaminemos, es que analicemos cuándo un milagro viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Porque ciertamente los eventos milagrosos no necesariamente vienen o proceden de la mano de Dios. Y en el tercer ejemplo, vamos a ver algo bien interesante que sucede en el libro de Lucas, capítulo 7, 26 al 28. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, 26 al 28. Dice, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino de delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, este es Jesús hablando acerca de Juan el Bautista, y en el mismo pasaje podemos ver de que analizamos, ¿verdad? Que Juan ha sido enviado por el Espíritu de Dios a anunciar a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios para la redención del pueblo, ¿verdad? Y entonces a Juan le es dado esto. Pero miremos lo que dice Marcos 1 y comparamos con esto. Marcos capítulo 1.
23 al 27. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Entonces, a donde quiero que nos enfoquemos aquí es que Dios, los dos están anunciando, ¿verdad? Juan está anunciando que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y este hombre que está en la sinagoga, ¿verdad? Ese sería el lugar, como ya quizás he dicho otras veces, comparable a la iglesia hoy en día, ¿verdad? Este es un hombre que está en la iglesia. Entonces, Juan está anunciando que Jesús es el Mesías y este hombre está en la iglesia y anuncia: este es el Hijo de Dios. Pero hay una diferencia, y es que Jesús, como acabamos de leer, Jesús confirma: ¿a qué saliste a ver al desierto? Un profeta. Sí, no hay como él entre los nacidos de mujer, es Juan el Bautista, y confirma que su mensaje es verdadero. El mensaje de Juan es verdadero al darle a él el lugar del Hijo de Dios, ¿verdad? El Mesías. Pero ahora, cuando este hombre está haciendo lo mismo, él lo manda a callar. E inmediatamente con autoridad le dice a los demonios que están en este hombre que salgan de él. Entonces, vuelvo otra vez a lo que estamos hablando: mi milagro de la mano de Dios. En este caso estamos viendo que hay revelación, ¿verdad? Hay una revelación del propósito de Dios para el hombre, ¿verdad? Y esa revelación se está dando en la palabra, ¿verdad? Que estos hombres están hablando, pero no vienen del mismo sitio. Uno viene de la mano de Dios y otro viene de la mano del enemigo, de Satanás, el enemigo de Dios. Entonces, y enemigo de nuestras almas también. Entonces, atención, porque hasta este punto podríamos decirlo con esta frase: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Como acabamos de ver, ¿verdad? Moisés le dijo a Aarón: tira tu vara, ¿verdad? Por orden de Dios, y la vara se convirtió en serpiente. Y después todos los brujos y hechiceros del faraón echaron sus varas y se convirtieron en serpiente, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando también de que Elías oró y cayó fuego del cielo. Pero también vemos entonces que Job, cayó fuego del cielo en las propiedades de Job y mató a sus hijos y mató a los pastores y mató el ganado. Pero no venía de Dios tampoco. O sea, uno venía de Dios, el fuego de Elías venía de Dios, pero el fuego que cayó en las propiedades de Job no venía de Dios. Y ahora vemos el anuncio, ¿verdad? El anuncio que está dando Juan, ¿verdad? Y es testimonio verídico, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios a los hombres. Pero en este caso, este hombre está hablando y diciendo: este es el Hijo de Dios, y está diciendo lo correcto, pero el origen de él son espíritus del mal, y entonces Dios lo reprende. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Tenemos que, cuando hablemos de milagros, cuando hablemos de sucesos portentosos, aún dándose en medio de la congregación, aún dándose en medio de la iglesia, tenemos que tener cuidado de que el origen de lo que se está dando viene de la presencia de Dios y del trabajo de Dios en medio de su pueblo, porque no todo lo que brilla es oro. Ahora, entonces, si no todo lo que brilla es oro, ¿cómo puedo yo saber por cierto cuándo un milagro viene de Dios y cuándo no viene de Dios? Porque a lo mejor hasta tú te encuentras en la posición donde tú has recibido un milagro, ¿verdad? Y hasta este momento de nuestra plática tú dices: ok, ¿mi milagro habrá venido de la mano de Dios? No, claro que sí vino de la mano de Dios. Entonces vamos a analizar cuándo viene un milagro de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a leer 1 Timoteo 2:5.
1 Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, vamos a empezar por tener claro quién es el que intercede por los hombres delante de Dios. Acordemos que cuando Jesús descendió, ¿verdad? Entendemos que Jesús es uno de la misma esencia de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios sopló sobre María y este santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu que está en Jesús, como ya hemos dicho otra vez, es Dios mismo. Entonces, cuando Él muere en la cruz y derramó su sangre por nosotros, Él se convierte en el único intercesor entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él pagó tu deuda y la mía con su muerte. El lugar de muerte que nos correspondía a nosotros fue pagado por Jesús. Ahora, en la calidad de Dios hecho hombre que muere en la cruz, Él ahora es el intercesor, el que pide por nosotros, ¿verdad? El que puede darnos la paz con Dios. Cuando hablemos acerca de un milagro, tenemos que primero analizar a quién se lo pedimos, ¿verdad? Porque si la palabra nos dice que hay un solo intercesor, si hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, entonces para que un milagro venga de Dios, porque ese es el tema, mi milagro de la mano de Dios, entonces para que un milagro venga de la mano de Dios, necesariamente tuvimos que haberlo pedido en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único intercesor. Como acabamos de leer, Timoteo, ¿verdad? Primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo intercesor. Entonces, para que un milagro venga de Dios, tuvo que haber un intercesor. Y para que ese milagro, por supuesto, su origen esté en esa dirección, si el único que pudo haber intercedido es Jesús, entonces el milagro no puede haber venido en ningún otro nombre. El milagro tiene que haber venido en el nombre de Jesús, para que pueda venir entonces, para que su procedencia entonces sea Dios mismo. Entonces, ¿cómo? O sea, ok, sigamos en esta onda y vamos a ver si la palabra reconfirma lo que yo estoy diciendo. Porque la idea, por supuesto, de este mensaje no es que yo me ponga aquí a hablar 4 palabras, ¿verdad? Y que sean 4 palabras huecas porque no van a ningún lado. No. La idea aquí es que por la obra de Dios, por tu obra, Padre, que por la obra del Espíritu Santo, cuando abramos la palabra traiga revelación a tu corazón. Porque de nada me sirve a mí estar hablando acá o tratar de hacer lo que yo quiero decir si no está respaldado por la palabra. Entonces, por eso es que estamos abriendo la Biblia. Porque si tú me escuchas a mí, no escuchaste nada. Pero si tú escuchaste al Espíritu de Dios por medio de la palabra en este servidor, entonces ahí sí tiene sentido lo que estamos haciendo. Ahí sí va a tener sentido lo que va a llegar a tu corazón. Porque Dios, la palabra de Dios dice que no regresa vacía. La palabra de Dios dice que su palabra nunca regresa vacía, que cuando ella entra, ella corta como espada de doble filo. Entonces, por supuesto, lo que tenemos que hacer hoy, entonces, es dejar que esa palabra entre y que hable a nuestro corazón. Entonces estoy diciendo yo lo que dice la palabra, ¿verdad? Estoy siendo un transmisor de lo que dice la palabra, de que hay un solo intercesor entre Dios. Entonces vamos a asegurarnos primero de que cuando le pidamos un milagro a Dios, sabemos que tenemos que hacerlo con el nombre del único intercesor, que es Jesús. Entonces dice Juan 15, 7 al 11. Juan 15, 7 al 11. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, acabamos de ver que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, y es Jesús, ¿verdad? Pero ahora, en el versículo 7, Él nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos, con las que nos encontramos cuando nos llega este momento donde queremos que Dios se manifieste en algo especial en nuestra vida, en algo particular, donde necesitamos su intervención, una intervención sobrenatural. Es importante, por supuesto, que lo hagamos en el nombre de Jesús, que entendamos quién es el que intercede por nosotros, ¿verdad? Delante de Dios. Pero ahora Jesús nos dice también una condición: si mi palabra permanece en vosotros, ¿verdad? Entonces, como ya otra vez hemos dicho, la obediencia a Dios. Si mi palabra permanece en vosotros. Entonces, por supuesto, cuando nosotros estamos buscando de Dios, el Espíritu de Dios está llenando nuestra vida, está llenando nuestro corazón y nos inunda, ¿verdad? Con su presencia, ¿verdad? Entonces ya las peticiones de nuestro corazón son transformadas porque ya nuestro deseo ya está conforme al corazón de Dios. Y por supuesto, Dios está en medio de nuestros deseos. Dios está en medio de esas peticiones, están sujetas al corazón de Dios, al deseo de Dios. Y por supuesto, entonces, eso se da, porque son sus misericordias que están activadas en nuestra vida, es su bondad que está activada en nuestra vida, y entonces nuestras peticiones se mueven conforme al corazón de Dios. Y entonces, por eso dice Jesús, si mis palabras permanecen en vosotros, ¿verdad? Pedir, porque entonces ya hay una relación estrecha entre la presencia de Dios en mi vida y en lo que yo anhelo como ser humano. Entonces acabamos de decir que Dios es intercesor, ¿verdad? Jesús es intercesor, ¿verdad? Y que Jesús intercede por nosotros al Padre y que Él es el único intercesor, por supuesto. Y ahora entendemos que para que se dé esto de que haya una respuesta a nuestra petición, necesitamos estar viviendo en la palabra. Entonces tenemos un intercesor que es Jesús, ¿verdad? Y para activar esas promesas que Él tiene para nosotros y para activar esa cobertura que Él puede darnos en un momento de que inclusive a través de un milagro, entonces necesitamos estar conectados con su palabra. Leamos ahora Juan 14, 6 al 14. ¿Estamos listos? Juan 14, 6 al 14. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 6 otra vez dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Número 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Número 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Yo no estoy tratando aquí de hacer un énfasis personal. Yo entiendo y estoy seguro, por supuesto, que lo que en este webcast estamos hablando puede
ser contrario al pensamiento de muchos, inclusive dentro de los mismos grupos cristianos. Yo sé que lo que estamos hablando en este momento puede chocar con algunas enseñanzas de otros grupos religiosos, pero como yo he dicho, mi interés, he dicho otras veces, mi interés aquí no es crear un conflicto con nadie. Es para mí una bendición poder abrir la palabra, ¿verdad? Y poder compartirlas con ustedes, así como lo estamos haciendo en este momento. Y pues es mi oración que haya revelación de parte de Dios en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que no sea solamente una tarde más, ¿verdad? Aquí en un webcast, sino que la presencia del Espíritu de Dios esté cambiando corazones. Porque, como siempre digo, el escuchar de la palabra de Dios demanda una decisión. Entonces, ahorita nos estamos enfrentando con algo muy importante. Y es que, como hemos dicho, ¿verdad? Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres, como acabamos de leerlo, ¿verdad? Y como acabamos de leer también, necesitamos que su palabra esté viva en nosotros para que entonces estemos conectados a la fuente de donde vienen los milagros. Y ahora acá estamos leyendo en Juan 14, ¿verdad? Y hemos leído entonces el versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, entonces entiéndase que todo lo que viene a nuestra vida de parte de Dios tiene que venir por el nombre de Jesús. Entonces, una vez más vuelvo y repito y hago la pregunta: ¿en el nombre de quién vino tu milagro? A lo mejor tú piensas que tú has recibido un milagro de parte de Dios. Y entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer: ¿en el nombre de quién fue pedido ese milagro? Porque inclusive, o sea, pon tú el nombre allí. Yo no quiero ponerle el dedo a nadie o poner el dedo aquí a esto o aquello, no. Pero sí hay grupos, inclusivemente grupos que se hacen llamar cristianos, que en medio de sus peticiones envuelven los nombres de otros seres, inclusive seres humanos. Pudieron haber sido hombres o mujeres usados por Dios en un momento X, pero tenemos que estar claros en cómo se da, cuál es el principio, cuál es el alineamiento que existe para llegarnos a Dios. Y para adentrarnos en esa verdad, tenemos que conocer quién es Jesús. Entonces, una vez más, Jesús mismo se identifica aquí en el versículo 13 en Juan 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo haré. Entonces, inclusive hay otros grupos cristianos que hasta le piden cosas al Espíritu Santo. Y obviamente eso está equivocado, porque el Espíritu Santo está en nosotros como quien interpreta nuestros deseos, ¿verdad? Delante de Dios, como quien de alguna forma en palabras intercede delante de Dios, ¿verdad? Pero a quien tenemos que pedir, en el nombre de quien tenemos que pedir, no es en el nombre del Espíritu Santo. Él está intercediendo, dice que aún con gemidos indecibles, ¿verdad? Él está hablando por nosotros, pero tenemos que pedir en el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene el mérito de intercesor y de intercesor único, ¿verdad? Como acabamos de leer, delante de Dios. Entonces pedimos en el nombre de Jesús a Dios. El Espíritu Santo lleva hacia Jesús, ¿verdad? El deseo que está en nosotros. El Espíritu Santo lo mueve, lo levanta, ¿verdad? Pero es en el nombre de Jesús que tenemos que pedir. Entonces, ahí yo traigo una interrogante, ¿verdad? Como había dicho, ¿en el nombre de quién ha venido tu milagro? Porque eso es importante, que si ha venido en el nombre de alguien, sea mujer, sea hombre, pero no es Jesús, entonces ese milagro no viene de Dios. Es tan radical y simple y claro como está escrito. O sea, en lo que pides al Padre en mi nombre, es en el nombre de Jesús. Y tú pon entonces el nombre en quien se ha hecho un milagro y analízalo y compáralo en lo que estamos estudiando hoy, y entonces pídele a Dios que le dé respuesta a tu corazón, ¿verdad? Esa pregunta. Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Para completar esa idea, leamos 2 de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, 13 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ahorita acabo de decir, ¿verdad? En el nombre de quién se dio el milagro. Porque si no se dio en el nombre de Jesús, pero el milagro está allí, entonces, por supuesto, el milagro es comparable a lo que acabamos de leer en lo sucedido con Moisés y Aarón, ¿verdad? Que se dieron eventos poderosos, milagrosos, similares a los ojos humanos, pero no tenían la misma procedencia. Eventos milagrosos como el que sucedió en el caso de Elías, ¿verdad? Y Job, cayó fuego del cielo, pero no tenían la misma procedencia. Entonces, de acuerdo a lo que estamos estudiando en la palabra, el quien intercede por nosotros es Jesús, y en el nombre de Jesús es que suceden las cosas, o que vienen de la mano de Dios a nuestra vida. Entonces, cuando no ha venido nuestro milagro en el nombre de Jesús, o no ha venido de Dios, de parte de Dios, por supuesto, entonces entendamos lo que dice la palabra respecto al enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, y es que él se viste de luz. O sea, que aún aparentemente pudiera haber bondad, aún aparentemente el milagro pudo haber sido bueno, pudo venir a traernos una alegría, entre comillas, ¿verdad? Pero si no, el origen no fue en el nombre de Jesús, este milagro no viene de Dios. Ha venido de alguien que se viste de luz, ha venido de parte de alguien que se disfraza de bondad, pero habita en las tinieblas. Ahora, podríamos decir, entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué el enemigo hace estas cosas, verdad? ¿O por qué yo seguí lo que me habían dicho, las instrucciones que me había dado un grupo cristiano, y he estado pidiendo en otro nombre que es el nombre de Jesús? Entonces, ¿cómo hago yo ahora? Bueno, tenemos que darle paso a la palabra de Dios. Eso es lo primero. Lo primero, cuando nosotros nos encontramos ante la verdad de la palabra de Dios, es darle paso a la palabra de Dios. Y si nos hemos equivocado, por supuesto, tenemos que pedirle perdón a Dios y arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentirnos, y el arrepentimiento, por supuesto, indica un cambio de actitud. Yo hacía esto, pero ahora ya no lo voy a hacer más. Yo le pido a Dios, Señor, si yo estaba pidiendo cosas que no las pedía en el nombre de Jesús, y mi milagro y todas estas cosas que aún hasta lo pude haber recibido, yo te pido perdón, Dios, porque no lo pedí en tu nombre. Dame, oh Dios, de tu Espíritu Santo para tener sabiduría en el futuro y para poder caminar rectamente delante de ti, que mis palabras y aún mis deseos estén conforme a tu corazón. Entonces, cuando digo que un milagro puede haberse dado, ¿verdad? No en el nombre de Dios. Voy a explicar esto un poquito más. ¿Cómo se puede haber dado esto, verdad? Recibí un milagro, pero nunca lo pedí en el nombre de Jesús. Ahora Josué Parra está diciendo que, de acuerdo a la palabra, ese milagro no vino de parte de Dios. ¿Cómo explicaríamos esto con la palabra? Entonces vamos a explicarlo con dos ejemplos. Los dos ejemplos tienen que ver con idolatría. Uno es Apocalipsis 19, 9 al 11. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad?, que Juan se va
cuando está recibiendo la revelación, la está recibiendo de un ángel, ¿verdad? Un ser poderoso. Y entonces dice que él se postró para adorar al ángel. Y el ángel inmediatamente le dijo, no hagas esto. Detente, ¿verdad? No hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo, un ángel, ¿verdad? Y el ángel le indica, adora a Dios. Entonces, cuando a veces se da un milagro, por ejemplo, si no le estamos pidiendo a Dios, muy probablemente le estamos pidiendo a otro tipo de poder espiritual, ¿verdad? Si no pedimos en el nombre de Jesús, si nos arrodillamos delante de alguien o de algo que no es Jesús y no es Dios, ¿verdad? Entonces, por supuesto, estamos incurriendo en idolatría. Como este ángel, ¿verdad? Advirtió a Juan inmediatamente, no hagas esto porque vas a caer en idolatría. Y gloria a Dios que así fue, ¿verdad? Y Juan no incurrió en idolatría. Pero en nuestros días, tú tienes un servidor como este que te está diciendo, cuidado con lo que estás haciendo, porque a lo mejor te estás arrodillando y pidiendo por tu familia, intercediendo por los tuyos, pidiendo un milagro y te estás inclinando a alguien que no es Dios. Y no estás pidiendo en el nombre de Jesús. Hechos 14, 11 al 15 nos da un poquito de contexto en esto. Hechos 14, 11 al 15 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. El versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces Pablo y Bernabé, aquí tenemos Pablo, ¿verdad? Dos apóstoles habían obrado un milagro, ¿verdad? Se había obrado un milagro de parte de Dios. Y enseguida el ser humano pues tiene esta tendencia. Juan se inclinó, casi se postra delante del ángel, ¿verdad? El ángel lo detiene. Ahora, por el milagro que se obra de parte de Dios, ya estos hombres querían endiosar a Pablo y a Bernabé. Pero Pablo y Bernabé inmediatamente intervinieron y dijeron, no hagan esto porque somos hombres iguales que ustedes. Por supuesto, eran hombres que estaban investidos del poder de Dios y que milagros, dice la palabra que inclusive que la sombra de Pedro sanaba enfermos. Pedro pasaba por un sitio y solamente la sombra de él sanaba enfermos. O sea que estamos hablando de hombres que están investidos del poder de Dios. Pero aún así, ellos, cuando esta gente está tratando de endiosarlos, ¿verdad? Y eso entonces idolatría, y dice la palabra que rasgaron sus vestiduras y dijeron, no, nosotros somos hombres iguales que ustedes. Entonces, los milagros, en algunos casos, ¿verdad? Por supuesto, como acabamos de ver, el ángel detuvo a Juan, ¿verdad? De que incurriera en idolatría. Y Pablo y Bernabé, aguantaron a esta gente de que incurrieran en idolatría también. Pero hay milagros que entonces se dan cuando, en el caso de Juan, por ejemplo, nos inclinamos ante un ángel o nos inclinamos ante algún ser de poder, ¿verdad? Puede un milagro ocurrir, como lo hemos visto en el caso de Moisés con Aarón, ¿verdad? Y la serpiente y esto. Y también se puede dar en medio de la idolatría. La idolatría es cuando, ¿verdad? Le damos el lugar de Dios a alguien o algo quien no es Dios. Entonces, sí pueden darse milagros, ¿verdad? Porque como
como ya hemos visto, Faraón mandó a llamar a sus hechiceros. Hey, háganme esto. Miren, este hombre está tirando y hace culebra. Entonces, y dice que ellos hicieron lo mismo. Entonces, si un milagro se ha dado en el ambiente de la hechicería, si un milagro se ha dado en el ambiente de la idolatría, si un milagro, o sea, idolatría entendamos que es que pedimos algo y no lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos algo y no lo pedimos a Dios, sino que lo pedimos en otra dirección. Entonces, idolatría, darle la posición de Dios a otra persona o a otra cosa. O si lo pedimos en medio de un ambiente de brujería, de hechicería, como en el caso que acabamos de ver, acabamos de mencionar, de Faraón, ¿verdad? Entonces, no vienen de Dios. Entonces, ahora, el tema de hoy, ¿verdad? Es mi milagro de la mano de Dios. Si yo me encuentro en la necesidad de que algo poderoso suceda en mi vida, si yo estoy en aquel momento, en aquella intersección en la que algo sobrenatural tiene que suceder para que el curso de las cosas cambien y para yo poder tener, como dice la palabra, como dijo Jesús en su palabra, ¿verdad? Que su gozo sea cumplido en mí. Entonces, yo necesito entender cómo se da esa bienaventuranza que viene de Dios, ¿verdad? A un corazón humano y solamente proviene en el nombre de Jesús. Y proviene en el nombre de Jesús cuando estoy sujeto a su palabra. Entonces, por supuesto, tengo que desligarme entonces de toda idolatría. Tengo que desligarme entonces de todo aquello que se interpone, ¿verdad? En mi comunicación con Dios, porque tengo que pedir en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar una canción que escribí hace un tiempo y se llama Tu Mano Azul. Y tan pronto escuchemos esta canción y disfrutemos de esta bendición. Entonces venimos para hacer la conclusión y así oramos para cerrar este webcast. Pero primero vamos entonces a escuchar la canción Tu Mano Azul. Con tu mano azul y va floreciendo todo el cielo en mí. Estoy rendido a ti, estoy rendido a ti. He empezado un sueño inacabable, he sentido lejos todo lo que fui. Estoy rendido a ti, estoy rendido a ti. Oh, siempre la esperanza de un día llegar recorrió mi sangre, mi vida, mi alma. Y ahora entiendo bien tu abrazo fuerte y fiel. Como desde niño solía soñar, te encontré en la puerta esperándome allá. Y ahora entiendo bien tu abrazo fuerte y fiel. He empezado un sueño inacabable, he sentido lejos todo lo que fui. Estoy rendido a ti, estoy rendido a ti. Oh, siempre la esperanza de un día llegar recorrió mi sangre, mi vida, mi alma. Y ahora entiendo bien tu abrazo fuerte y fiel. Como desde niño solía soñar, te encontré en la puerta esperándome allá. Y ahora entiendo bien tu abrazo fuerte y fiel.
brazo fuerte y fiel. Oh, un nuevo día, una esperanza, una nueva canción. Entre tus brazos, mi amado Padre, yo te alabaré. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Como desde niño solía soñar. Se encontró en la puerta esperándome allá. Y ahora entiendo bien, tu brazo fuerte y fiel. Tu brazo fuerte y fiel. Tu brazo fuerte y fiel. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a cerrar. Y hoy hemos estado hablando entonces de mi milagro de la mano de Dios. Como vimos, por supuesto, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Recordemos que milagros pueden tener dos orígenes. Y en este caso estamos hablando que yo quiero mi milagro que venga de parte de Dios. Porque yo quiero conducir mi vida en la dirección de la luz y no de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, vimos que en el caso de Moisés, ¿verdad? Y Aarón, ellos mostraron un poder sobrenatural. Pero los hechiceros hicieron lo mismo, lo que a los ojos de los hombres pudo haberse visto como un evento milagroso y portentoso, ¿verdad? Del mismo calibre. Pero dice la palabra que la serpiente, que era la vara de Aarón, ¿verdad?, devoró a las otras. Y esa fue una señal, es una señal de que el poder de Dios, el de la luz, está por encima del poder de las tinieblas. Así también vimos en el caso de Job cómo cayó fuego del cielo, ¿verdad? Y Elías también oró y cayó fuego del cielo. Eran dos eventos que pudieran considerarse similares, ¿verdad? A nivel de los ojos humanos, a nivel de la vista del ser humano, pudieran considerarse similares, pero el origen de los dos fue diferente. Entonces, nosotros queremos que nuestro milagro esté de la mano de Dios, que nosotros queremos estar conectados con la fuente de la luz, del poder, del reino de Dios. Entonces necesitamos entender cómo acercarnos a Dios. Y ahí fue donde escudriñamos las Escrituras y nos damos cuenta que los milagros se dan en el nombre de Jesús. Que nuestras peticiones lleguen al trono de Dios en el nombre de Jesús. Que la bendición del Padre llega a la vida, a nuestra vida como seres humanos en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que reconocer quién Jesús es y su posición de intermediador. Y como leímos en la palabra, Él es el único que posee esta posición de intercesor entre Dios y nosotros. Y, por supuesto, para que ese gozo de Dios se cumpla en nuestra vida y para que esa intercesión se dé libremente y que fluya en nuestro caminar sobre la tierra, entonces tenemos que entender la palabra de Dios y tenemos que aplicarla, que la palabra de Dios esté viva en nosotros, porque entonces de esta manera es como esas peticiones vendrán a ser una realidad sin tropiezos, porque estamos sujetos a la verdad de la palabra que mora y vive en nosotros, ¿verdad? Y también así vimos que porque los milagros pueden darse también aún no de la mano de Dios, como hemos analizado, ¿verdad? Entendimos que hay milagros que se dan en el ambiente de la idolatría. Si Jesús es intercesor y Dios es el Padre y nunca le pedimos a Jesús y nunca esperamos el milagro de Dios, sino que se lo pedimos a otra persona o fuimos a otro tipo de reuniones, entonces obviamente nuestro milagro si se ha dado, nuestro milagro no vino de parte de Dios, porque el milagro viene cuando se pide en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y dijimos entonces que por lo tanto debemos apartarnos de idolatría. Idolatría es todo aquello donde damos lugar, le damos un lugar de Dios a quien no lo es o a aquello que no lo es tampoco. Entonces nos apartamos de idolatría, nos tenemos que apartar de hechicería, porque también como vimos en los ejemplos, la hechicería también tiene poder.
Y también puede obrar milagros, pero no queremos que nuestros milagros vengan del poder de la oscuridad por la hechicería, sino que vengan de parte de Dios. Mi milagro de la mano de Dios. Entonces nos apartamos de brujería, de hechicería, de idolatría, de todas estas cosas que aunque pueden obrar eventos milagrosos, entendemos por este estudio que estos eventos milagrosos no vienen del poder de Dios. El origen de los mismos no es la mano de Dios. Y queremos estar pegados a Dios, por supuesto, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Lucas 22, 31 al 34 y con esto estamos cerrando. Lucas 22. 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, estemos atentos a una realidad, ¿verdad? Ya para cerrar, estemos atentos a una realidad. Y es que el reino de las tinieblas existe. El enemigo existe. En este caso, Jesús mismo le está diciendo a Pedro: hey, ¿sabes qué, Pedro? El enemigo está pidiendo la oportunidad. Porque el enemigo necesita autorización de parte de Dios para, como en el caso de Job, tocarnos de alguna forma, ¿verdad? El enemigo necesita autorización de parte de Dios. Y entonces aquí Jesús le está diciendo a Pedro: el enemigo está pidiendo para zarandearte. En otras palabras, el enemigo está pidiéndote para probarte, para apretarte, ¿verdad? Y exprimirte. Pero yo he rogado, ¿verdad? Como dice el pasaje, dice Jesús. Pero yo he rogado por ti que la fe no falte. Que la fe no falte. Yo he rogado por ti que la fe no falte. Y esa es la posición del intercesor. Jesús, el Hijo de Dios. Esa es su posición de intercesor. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y entonces, si estemos conscientes que hay un enemigo, si estemos conscientes que hay tinieblas, si estemos conscientes que aún milagros pueden suceder y no necesariamente vienen de Dios. Abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón y enfoquémonos. Si antes le había pedido a alguien que no era Dios, por mi vida, por mi familia, voy a quitar eso de mi camino, ¿verdad? Si antes pedí por un milagro en el nombre de alguien y no era en el nombre de Jesús y no fue en el nombre de Dios, ¿verdad? Que lo pedí, entendiendo que Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres, entonces voy a pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y voy a corregir mi camino. Señor, perdóname y permíteme ser mejor mañana. Porque, como siempre digo, cuando abrimos la palabra demanda una decisión. Entonces, si en este momento tú piensas que tu vida se encuentra en idolatría, y acabamos de hablar que idolatría es darle lugar de Dios a quien no lo es. Entonces entendemos que existe el Padre, existe el Hijo intercesor y existe el Espíritu Santo, como hemos hablado. Entonces, ordenemos nuestra vida, ordenemos nuestros pasos y vamos a orar para hacer esto. Porque hoy es un día de salvación y hoy es un día de esperanza y hoy es un día en el que Dios quiere transformar nuestro camino para bien. Solamente resta que nosotros nos depositemos en sus manos para caminar con Él, ¿verdad? Y poder seguir el camino que nos falta, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la tierra, seguir de la mano de Él, como siempre digo, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga revelación a todos los corazones que estarán escuchando este webcast. No solamente los que lo han escuchado en este momento en vivo, sino los que lo verán mañana.
Yo te pido, Señor, que la revelación que viene de ti, Señor, esté con nosotros. Esté con cada oído que escucha, con cada ojo que va a ver, con cada corazón que se dispondrá a abrir su entendimiento. Señor, yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo obre y que haya libertad, Señor. Trae, oh Dios, libertad de cadenas. Trae, oh Dios, libertad de idolatría, Señor. Trae, oh Dios, libertad de hechicería en el nombre de Jesús, Señor. Trae libertad de pecado, Señor. Habla, oh Dios, habla a nuestro corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas, Señor, que tú desciendas con poder, Señor, y que esa paz que solamente tú puedes dar, Señor, que esa armonía que solamente tú puedes traer entre el Padre y nosotros los seres humanos, Señor, se haga manifiesta, Señor, en nuestro camino, por tu gracia, por tu amor, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y bueno, así despedimos entonces este webcast. Que Dios te bendiga más y más. Y que esta palabra sea una palabra de bendición que transforme tu vida para el bien y que la transforme para siempre. En el nombre de Jesús. Dios te guarde y nos vemos en la próxima ocasión.